bien se mencionó en la presentación, aquí estoy problematizando, apenas son algunas reflexiones desde mi campo de la psicología, sobre la función que puede tener potencialmente ciertas palabras que se usan en materia de violencia, específicamente de género en este caso, dentro de la cual la propia definición de violencia de género en las leyes o la definición o lo que entendemos como víctima son como los puntos iniciales que me preocupan, precisamente como se menciona en la presentación, pues a raíz de ir siguiendo muy de cerca casos de acompañamiento de distintos ámbitos donde nos movemos las mujeres, pero particularmente en universidades. Y pues viendo la doctora ay, se me fue. No, sí, la doctora Tania al principio mencionaba que esta necesidad de hacer preguntas, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿qué tanto la psicología hemos aportado? Porque tomamos de otras disciplinas y ha sido muy bueno, pero también tenemos que tener responsabilidad afectiva, disciplinar y dialogar con las disciplinas. Entonces, a partir de este análisis de qué pasa con estos términos, con estas conceptualizaciones que se hacen en la ley de estos conceptos de víctima, empecé a identificar condiciones que hacen potente, que sea pedagógico para reproducir justamente la cuestión de víctima. Ahorita vamos a ver otros elementos justo por la propia ley, paradójicamente. Entonces, como la ley viene del Estado y por la historia que ha tenido la creación de la ley, máxime en el proceso de la modernidad, pues es interesante ver que el propio Estado aparentemente crea o recrea condiciones de enseñanza que potencialmente se aprende a el lugar que nos toca. Y justamente la doctora Julieta nos dio muchos ejemplos de eso. En los distintos casos que pasaba, eh, lo que está como central es estos estereotipos. Entonces no es cosa menor esta condición de los estereotipos porque se incrustan en la vida de jueces, de funcionarios públicos, pero entonces si están incrustados en la vida de estos jueces y funcionarios, ¿qué nos hace suponer que no estarían incrustados también así en la sociedad? Estos estereotipos, entonces, lo que se va planteando desde ciertas ópticas, que ya veremos en la siguiente diapositiva, es el que el propio Estado, como es creador de estas distintas fuentes de formación de la subjetividad, por ejemplo, a través de la institución escolar, probablemente está generando estos contenidos curriculares de la vida, digamos, y estos contenidos curriculares entonces parece que se fundamentaran, y así ahorita les voy a mostrar algunos autores, parece que está fundamentado en la ideología. Entonces, no es como un resultado, sino como se ha planteado desde ciertas ópticas feministas, es el dispositivo que permite mantener a las personas en la posición que se espera que puedan tener a lo largo de su vida, a lo largo de su biografía. No es al revés. Sirve a alguien el mantenimiento de estos dispositivos. Y para eso, justo como tratando de cruzar el papel que puede jugar específicamente la propuesta de la filosofía de pues el recién fallecido doctor Enrique Dussel, también fallecido un psicólogo en nuestro campo que trabajó muchísimo tiempo en El Salvador, precisamente en procesos de la dictadura, que es Ignacio Martín Baró. De ahí puedo empezar a problematizar justo el papel que tiene que hacer la psicología, en este caso, que es la disciplina que me compete, para desvelar estas condiciones de potencia pedagógica de cómo se incrusta en la vida de las personas esta ideología. Para ello, entonces, utilizo la crítica como una herramienta analítica con el propósito de desmitificar en principio la relación sujeto-mundo. Y en esta relación, pues lo que podemos observar también con otro psicólogo argentino, también ya no está en este plano de realidad, pues vemos que el no tener esta condición de desvelamiento, de crear crítica,
permite que se vuelvan tolerables situaciones de la vida que de otro modo no podrían ser aceptadas. Entonces, incluso pensar en el estereotipo de pronto parece que como en lo coloquial no tiene mayor efecto y vemos que está detrás de procesos discriminatorios, que las evidencias las mostró la doctora Julieta, por ejemplo, ¿no? Como muchas otras que seguro hemos visto en distintos espacios. Entonces, nos permite pensar que es tolerable porque así es la vida, así son las relaciones que establecemos y como que si fuéramos las personas muy sentidas o muy susceptibles por no tolerar ciertas cosas y tenemos que tolerarlas porque es la forma en la que nos vinculamos. Estas formas de relación con el mundo y con las personas, pues él necesita este proceso de crítica con el propósito de formar marcos teóricos desde otro lugar, ¿no? Cuestionarnos justamente porque, les decía del doctor Dussel, estos marcos teóricos van a surgir de categorías críticas, no nada más como de la ciencia hegemónica, hablando de campos como el mío, más pues sociales, humanistas, en fin, del comportamiento. eh, Hay que crear categorías críticas y no definiciones nada más que permitan ver un fenómeno, sino lo que sostiene la aparición de ese fenómeno. Decía el doctor Dussel, el fenómeno ya está ahí, está presente, está aparente. Lo que tenemos que hacer es ver qué lo sostiene, qué está detrás, para poder observar cómo esta categoría además opera en distintos campos, no nada más, en este caso en el capitalismo, y podemos ver a lo largo de la historia del capitalismo muchas categorías críticas que nos permite observar el papel que tiene. Por ejemplo, el concepto de valor. Y este concepto de valor, como creado además a partir de la idea, por ejemplo, de la acumulación, y como si eso fuera el fin último, la acumulación, y esta acumulación pues generando ciertas formas de relación entre las personas, ¿no? Entonces no es nuevo, vaya, que lo que estamos viendo de la dificultad de las instituciones para moverse a otro lugar, como ahorita se mencionaba, las universidades, los espacios jurisdiccionales y demás, pues tienen siglos literalmente comportándose de ciertos modos que son como formas de vida, que es como difícil observar, que son un sistema de creación de subjetividad. Entonces, esta formación de marcos teóricos, lo idóneo es que permita procesos de transformación social o tienen ese propósito, la creación de categorías críticas tienen ese propósito. Se habla entonces de la creación de una ciencia crítica, no como la que se tiene en nuestras disciplinas, como la mía, pues, de estos fenómenos, sino que se relacione, se vincule políticamente con la sociedad a la que tiene que rendir servicio. Finalmente, si se tiene un estudio de doctorado o si se es miembro SNI, se tiene una responsabilidad, sin duda, clara, material, con la sociedad que está generando esos recursos para ese investigador que está formándose o que está ya trabajando sobre eso. Entonces, esta posibilidad de creación de ciencia crítica, pues permitiría el crear justamente evidencia de las contradicciones que están al interior de las conciencias de las personas, de las relaciones y de estos estereotipos que parecen formas de vida, pero que no lo son. Que desde esta perspectiva, como la vamos a utilizar como analizador, pues lo que están mostrando más bien es que pareciera que se vuelven tolerables, además porque son obligadas. ¿Cuándo son obligadas? Cuando están en la ley. Entonces, estando en la ley se legitima además ciertas formas de violencia. El hecho de tener que esperarse 30 años, 20 años para llegar a la Corte Interamericana no es casual. Y además, ahí decía hace rato una compañera que estaba en la mesa anterior, una de las asistentes, mucha ley, exacto, ya tenemos tanta ley, pero a lo mejor esas leyes justo están aparentando ciertas pautas de cómo ser, cómo comportarse, que ocultan procesos de violencia. Y no lo ocultan tanto, porque la historia del Estado con la sociedad es justamente que el Estado, la sociedad, le delegó al Estado que podría violentar racionalmente a la sociedad para conservar cierto orden. Entonces, la propia sociedad
entre arrebatos o no, entre ciertas formas ideológicas e instauración de la subjetividad, pues delega ese poder. Decía el doctor Dussel, el pueblo es el poder o tiene el poder en potencia, pero tiene que delegarlo al Estado como potestas para que el Estado, a través de la ley, logre regular, porque una cosa es la regulación a través de estos instrumentos y otra es la justicia. La ley, desde otra discusión también que he revisado, que a mí no me da buena noticia, es la ley no es para hacer justicia, es para regular. Entonces, y siempre pedimos justicia y usamos instrumentos de ley para eso, es una contradicción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta aceptación que hace tolerable la vida, que aparentan estas condiciones de legitimidad, de racionalidad de la violencia que comentaba, de una supuesta justicia que no va a llegar a través de la ley porque no está hecha para eso, pues va a ocultar relaciones de dominación. Entre esas, pues las que estamos abordando en este seminario, ¿no? De género, de clase, de raza, o de quién es víctima y quién es agresor, porque en la ley está determinado ciertas actuaciones para demostrar que hay, en el caso de la presunta inocencia o del debido proceso, pues quién tiene que demostrar que sucedió lo que sucedió, pues la víctima. Y con perspectiva de género, pues parece que la víctima tiene, o el Estado tiene que demostrar, o eso se esperaría supuestamente, tiene que demostrar que no hizo el servidor público lo que hizo, ¿no? Pero ¿con base en qué criterios? ¿Con qué definiciones empatamos elementos de lo que llamamos realidad para que sí cubra esos requerimientos conceptuales? Y ahí es en donde se empieza a torcer un poco el uso que hacemos hacia esta ley. Ahorita voy a tratar de ser más clara. Entonces, lo que estamos o estoy intentando que observemos es que hay una fe estatal que se ha construido a partir de esta relación originaria del Estado. Olivar Echeverría expone que luego de la caída del Imperio Soviético, la opinión pública de esas regiones civilizadas que él entrecomilla, pues dejan de justificar la violencia ejercida y se la da al Estado, ¿no? Hay todos estos salvajes violentos, ahora Estado, tienes que hacerte cargo. Pero el Estado, en lugar de aceptar el momento en el que no pudo con eso, lo que hace es volverse un Estado benefactor que lo convierte en programas sociales, en cierta supuesta política pública, en condiciones de paternalismo, para ser como el Estado buena onda, pero no termina de ese encargo que se tomó y que la sociedad misma le otorgó de la violencia racionalizada, no lo termina nunca de resolver, porque lo que hace más bien es tener estos conceptos legales a partir de los cuales se tiene que demostrar que uno luce justamente como ese concepto y el problema además se agudiza cuando viene en la modernidad todo el proceso de la condición del trabajo como algo centralísimo y el trabajo alienado sobre todo que genera esta condición eh, de alienación, en donde entonces el mercado es el que empieza a dirigir ciertas formas de dominación, cómo deben ser las personas que trabajan para un cierto grupo que vive un privilegio y que quiere extenderlo, que además es un privilegio que arrebató de origen, que robó de origen. Entonces, el Estado ahora como que media a través de estas legislaciones la condición de la posición que tienen que jugar las personas respondiendo a los intereses del mercado y crea en trabajadoras, trabajadores, personas que necesitan trabajar para vivir, que se desgasta su vida a través de ese trabajo y que finalmente, como no te alcanza para la vida, se precariza el trabajo, se precariza la vida. Lo que sucede es, al final, convertir a las personas en deudoras. Entonces, trabajan, pero además tienen que cumplir este propósito de ser deudor. Eso que yo creo con mi trabajo, no soy beneficiario, y como no soy beneficiario, como no me alcanza,
me vuelvo deudor justamente para poder tener esos supuestos bienes, esos supuestos valores, que son valores creados ficticiamente, ¿no? Para que, pues, supuestamente me dé una calidad de vida que nunca voy a alcanzar, o probablemente la sociología nos ha mostrado un poco eso, ¿no? La posibilidad, la probabilidad de que una persona tenga movilidad social, pues requiere muchas generaciones, ¿no? Y otros elementos que tienen que configurarse. Bueno, entonces, esta fe estatal lleva en sí misma eh, como condiciones que potencian esta enseñanza de cómo lucir como víctima, cómo lucir como agresor, cómo lucir como alguien discriminado, etcétera, que a lo que va a llevar es justamente que se mencionen estos conceptos, pero donde quede oculto lo que les comentaba de la mano del mercado. Entonces, lo que en realidad pareciera que estamos necesitando ir pensando es esta condición de quién está detrás de esa ideología que está legitimada, que está legalizada, legitimada, ¿no? Legitimada desde la perspectiva de Dussel implica un consenso, que no hay tal, ¿no? Bueno, pero está legalizado, pero lo que está legalizado es la creación de formas de vida donde unos son dueños, donde unos son propietarios privados, están enfocados en el poder económico, y entonces como eso a todas las demás personas se les trata como una persona que genera este supuesto valor, ¿no? Esto también habría que tener otro seminario para esto, pero bueno, y esto va reforzando la desigualdad opresiva. Entonces, oculta esa monopolización de la violencia estatal, oculta precisamente a través de estos instrumentos esta desigualdad opresiva. Y pues entonces tendríamos que ir planteando estas condiciones de qué es lo que sostiene estas leyes, por qué estas leyes y no otras, por qué se cambia incluso los términos por momentos y no en otros, ¿no? Dice Martín Barodón, se preguntaba cuál es el fondo ideológico que sostiene justamente estas condiciones. En el fondo ideológico él propone estos aspectos, ¿no? La distribución de la riqueza, el orden social clasista, que va acompañado justamente del anterior, si no, no puede operar. Por tanto, la legalización de los privilegios y el uso de estructuras de significado, como cuáles, ya los comentaban desde el principio y fue de lo que tomé de la doctora Julieta, por ejemplo, los estereotipos, ciertas formas en las que parece que es idóneo, ¿no? El estereotipo de lo que significa la calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Pensando en la acumulación versus el cuidado de la vida y cosas así. Entonces, esto va a derivar, y de acuerdo, lo plantea Martín Varo, pero justo estoy de acuerdo en los estudios que voy haciendo, que derivan en un principio de instrumentalidad vinculada al poder. Es decir, las personas son usadas no como personas, sino como cosas. En este caso, trabajadores precarizados, trabajadoras precarizadas, que pues tienen que mantener esa posición. Entonces, las relaciones las establecemos así, como el otro cosa, y no la persona, ¿no? Las personas solo son quienes tienen estos privilegios. En ese sentido, esta condición de instrumentalidad de entrada ya nos coloca en la necesidad de observar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, o los derechos humanos en lo general, en el respeto a la dignidad humana, porque esencialmente, más allá de una discusión más profunda, la dignidad humana implicará que no puedes tratar a las personas como no personas o como cosas, no las puedes tratar como objeto. Entonces, pareciera que la ley, si no observamos sus contradicciones, sí pudiera estar revelando esta condición de instrumentalidad que está legalizada aparentemente, además, ¿no? Eh, un poco desde el ámbito de la psicología, bueno, estos son instrumentos de ley, pero la condición es, desde el ámbito de la psicología, que la perspectiva histórico-cultural que desde la que estoy analizando es justamente que las personas aprendemos de los escenarios sociales, de este espacio, por ejemplo, de la escuela, de los grupos religiosos a los que voy, o de los grupos sociales, mis amigas, etcétera, en el mercado, creo estas relaciones sobre esta base posible, probable de instrumentalidad, en la que
puedo estar relacionándome o vinculándome con estos estereotipos que hace que se vuelva tolerable la relación, y ahí es en donde se va justificando un poco que esas son las formas en las que nos relacionamos, ¿no? No plantearnos preguntas desde otro tipo de ciencia o desde la ciencia crítica, nos lleva a perfilar, por ejemplo, para hace rato que hablaban de lo forense, ¿no? Perfilamos así, una víctima luce así, así. Entonces, esas categorías que tanto están ocultando realmente, si no te ves así, entonces no eres víctima o no te agraviaron. Entonces se justifica que no se acceda a la justicia porque no luciste de tal o de cual manera. O en las instituciones educativas, ¿no? Llegan las quejas, pero si hay un filtro de quien te escucha es alguien que ya filtra con la ley en la mano, que lo vimos en Uruguay, por ejemplo, pues sí, ya te están filtrando ahí, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, vamos normalizando ciertas formas de actuación y les decía desde el campo de la perspectiva histórico-cultural, estos elementos, esta socialización se va volviendo un instrumento que le llama Vygotsky psicológico. Este instrumento psicológico implica que yo voy a conducirme, tener prácticas sociales, vincularme con las demás personas a partir de ciertas categorías conceptuales que reconozco. Entonces, no es menor este estereotipo, porque si este estereotipo está y dice que la víctima tiene que lucir así y no luce así, por consiguiente, no tiene acceso a la justicia. Pero ya no vayamos tan lejos, quedémonos en la realidad concreta, en donde todo el tiempo, incluso las ciencias cognitivas, pues van mostrando un poco de eso. El desarrollo de la inteligencia artificial está basada en eso. Vamos filtrando con estas categorías conceptuales. Bueno, me voy a saltar mucho porque ya tenemos el tiempo encima, pero sí quiero resaltar dos aspectos. La victimología colocó al centro a la víctima, efectivamente. Pero, y bueno, quitó la idea de que hace muchos años había una campaña que decían el ladrón, la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Eso, desde la perspectiva de la doctrina del derecho victimal, se eliminó, pero sí tiene en su concepto de víctima y de agresor esta condición donde los dos son pasivos, no se implican en el proceso de ir reconociendo, estamos lejísimos de la justicia restaurativa, porque no está implicado en el proceso de entender qué fue lo que fue ocurriendo. Lo que sucede desde la perspectiva de Martín Baró es que la idea, la ideología de crear ciertas posiciones en la gente y mantenerlas así como respuesta a las necesidades del mercado y por lo tanto de unos cuantos, va a implicar la formación de las personas como enemigas entre sí. Entonces, una persona víctima dice que el otro, siente que el otro es su victimario, y el agresor también se siente víctima. Entonces, ¿quién es víctima de quién? Cuando probablemente el potenciador de esta condición instrumental es el propio Estado a través de estas pautas en las que está determinando cómo luce el delito, cómo luce la víctima, por ejemplo. Y en el enfoque feminista, para ir cerrando ya, justamente dice que coincide con Martín Baró. Martín Baró analiza toda la violencia represiva, para pronto está exceso de violencia, en el caso de Salvador lo vio, en el caso de nosotros con el paraestado, por ejemplo, esta violencia represiva, él hace el análisis de lo irracional que es, esta violencia racional que provocaba el Estado, al final no es tan racional porque crea más círculos de violencia, y Rita Segato alude a que la violencia extrema de género contra las mujeres como víctimas sacrificiales, que la palabra víctima está relacionada con la noción del sacrificio, de un ritual que se hace, de un chivo expiatorio que se tiene, una sospecha que se tiene, o sea, ser víctima ya como que en sí te hace sospechoso en sí mismo. Entonces, la forma en la que entendemos la víctima sin observar que el origen de esto es como una víctima sacrificial, pues nos impide ver justamente esta condición en la que es un espectáculo, dice Rita Segato, cuando presentan a las víctimas, cómo las presentan, y se vuelve pedagógico. Entonces los demás vamos aprendiendo que mejor no entrarle a ciertas formas de relación o no hacer ciertas cosas y quedarse encerrado en su casa, porque nos puede pasar eso. Entonces es el uso que hace el Estado para mostrar a través de los medios de comunicación, por ejemplo, esto. Eso es represivo en sí, en la persona que lo tuvo que vivir por las circunstancias propiamente,
pero lo vive toda la sociedad, que es lastimada una y otra vez por estos procesos de ideologización a través de distintos aparatos. Y bueno, pues en el escrito estará más desarrollado, y por cuestiones de respeto al tiempo de mis compañeras también y a las personas que nos escuchan, aquí lo dejaría como preguntas, como reflexiones, donde cómo participamos nosotros y nosotras en estos procesos de reproducción de la violencia, y quién es quien origina la violencia, probablemente incluso desde la legalización de la misma. Gracias.